La segunda parte de este primer teórico nos lleva a una cuestión esencial para la música ya. Ya hemos dicho que es un lenguaje, algún tipo de lenguaje, que no es un lenguaje denotativo, sino más bien connotativo, que no es un lenguaje que pueda describir mi mano, pero sí puede suscitar emociones, por supuesto que sí. No estamos diciendo que esa ausencia de significado, en términos estrictos, no pueda generar algún otro tipo de significado. Pero esto va a venir más adelante para nosotros. Quiero hablar ahora del tiempo y la música, de las relaciones entre el tiempo y la música. Pensamos siempre que la materia prima de la música es el sonido, y por supuesto que lo es. Sin sonido no hay música. Por lo menos hasta 1952, cuando John Cage, un músico norteamericano, estrena una pieza célebre. Si no la conocen, seguramente en el transcurso de la cursada la van a conocer y de la carrera. Pieza célebre llamada 4:33, 4 minutos 33 segundos. En donde un pianista se sienta frente a un piano y está 4 minutos 33 segundos en silencio. La hipótesis de Cage es que todo lo que lo rodea, todas las sonoridades que hay alrededor de eso, son el discurso sonoro que vale la pena. Otra cosa. Eso viene más adelante para nosotros. Por ahora estamos hablando de la música como portadora de sonido. Pero ¿dónde transcurre la música? La música transcurre en el tiempo. El tiempo es un continuum, infinito, inaprensible para la dimensión de la conciencia humana. No podemos pensar qué es el tiempo. Ni siquiera la física, que está muy acostumbrada a pensar en las características del tiempo, tiene respuestas efectivas. Sin embargo, vamos a tomar unas definiciones de un investigador y musicólogo australiano que se llamó Jeff Pressing. 5 características marca Pressing acerca del tiempo en términos científicos y después traza un paralelo con el tiempo musical. Primero, el tiempo provee un orden de eventos, es decir, una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Segundo, ese orden tiene una dirección única. El tiempo es irreversible. Tercero, el tiempo separa los eventos en 3 categorías: pasado, presente y futuro. El pasado, dice Pressing, o la ciencia, depende de la memoria, de lo que recordemos que haya ocurrido. El presente se experimenta a través de los mecanismos perceptivos que tenemos. Recordemos la Gestalt, las investigaciones acerca de cómo percibimos visualmente el mundo, aunque también lo percibimos sensorialmente, táctilmente, olfativamente, físicamente. Y por otra parte, la conexión hacia el futuro se mantiene a través de la expectativa que tenemos sobre lo porvenir o de nuestras intenciones hacia lo que vayamos a hacer. Cuarto, el tiempo es medible, es decir, es un espacio métrico cuantificable. Por lo menos esto ocurre desde que el hombre estableció instrumentos de medición para el tiempo. Recuerden que hasta la invención del reloj, la vida humana se regía por el ciclo natural. Cuando había luz, se laboraba, se hacían las cosas. Cuando oscurecía, la gente se iba a dormir. Por lo tanto, decimos, el tiempo es un espacio métrico, es cuantificable. Podemos hablar de cantidades temporales. Y por otra parte, la quinta característica es que el tiempo es continuo. Volvamos a la primera. El tiempo provee un orden de eventos. Acá nos podemos relacionar con lo que decía Platón. El ritmo es el orden del movimiento en el tiempo. El orden del movimiento en el tiempo. Es decir, que hay algo que se mueve,
que se mueve para Platón, la conciencia humana, los objetos, el sol, los astros, se mueven en el tiempo de acuerdo a un orden. En términos musicales, la música requiere o está establecida como un orden de eventos que permiten comprenderla. Hablábamos antes, cuando mencionábamos a Lotman, de unidades discursivas articuladas en el tiempo que permiten su comprensión, que tienen sentido, o que permiten extraer de ellas un sentido. El orden tiene una dirección única, dice Pressing. Ese orden de los eventos musicales fluye en una dirección única en la mayoría de las obras musicales, salvo que pusiéramos dos obras distintas al mismo tiempo a sonar. Pero en general, la experiencia que tenemos en cualquier tipo de música que escuchamos es que hay una unicidad en el discurso que se desarrolla en una sola dirección. La idea del tiempo, de la tripartición del tiempo, pasado, presente y futuro, ha sido objeto de infinidad de interpretaciones. Nosotros vamos a tomar la interpretación de una filósofa norteamericana que se llamó Jean Hersch, que hablaba de un presente ensanchado. Decía Hersch: el presente es lo que vivimos o lo que percibimos que estamos viviendo en este momento, pero es un momento tras otro momento tras otro momento. Lo que percibimos en realidad es como una tripartición temporal en donde percibimos lo que ocurre ahora, pero con el eco cercano, tibio, de aquello que ha ocurrido inmediatamente antes. Y al mismo tiempo que tenemos ese par que se relaciona entre sí, nuestro presente también está relacionado con, como dice Pressing, la intención que tenemos hacia adelante o la expectativa de lo que vaya a ocurrir. Intención y expectativa, en todo caso la intención es un atributo personal, una decisión. Quisiera saltar este charco. La expectativa más bien es algo que viene hacia nosotros. Espero que la lluvia no me moje o que no llegue la tormenta. A veces intención y expectativa, por supuesto, están unidas. Quisiera saltar este charco y espero no caerme. La expectativa es no caerme en él. En ese sentido, esa tripartición se aplica a lo que hace un intérprete de música. Cuando está tocando algo, lo que toca viene de lo que ha tocado y cobra sentido en ese devenir, y al mismo tiempo esto que está tocando ahora va a ser sucedido por otra cosa que el intérprete ya tiene en mente. Ya sabe que va a venir, conoce la obra. Entonces está jugando ambivalentemente en esos tres espacios temporales. Cuando decimos que el tiempo es medible, aquí podemos hacer un desvío y pensar en tres tipos de tiempo. Por un lado, el tiempo cronométrico, del cual habla Pressing, un tiempo cuantificable, medible. Es decir, yo puedo decir, dentro de 10 minutos voy a terminar mi clase. O han pasado 8 minutos desde que comenzó mi clase, viendo un reloj que no tengo, por supuesto, en este momento. Pero podemos decir, esta obra que estamos por escuchar dura 3 minutos 20 segundos. Porque tenemos elementos para medir, relojes, cronómetros, ahora todo digitalizado, por supuesto. Pero desde la clepsidra y el reloj de arena en adelante, todo ha podido ser medido de alguna manera, y hoy ya con micromillonésimas de segundos, los relojes atómicos, etc. Ese es un tiempo que nos permite particionar y nos permite establecer relaciones entre segmentos temporales. Es decir, esto es el doble de aquello, esto es la mitad
de lo que dijimos previamente. Dura la mitad, vale, dura el cuádruple. Una segunda instancia temporal es el tiempo psicológico. El tiempo psicológico depende de la condición individual, de la circunstancia emotiva y sensitiva que tenemos. Ese tiempo psicológico puede hacer que aquello que nos produce placer o disfrute pase volando, o a la inversa, aquello que nos sofoca, que nos aburre, sea interminable. Nos ha pasado seguramente viendo algún espectáculo, una película o una obra de teatro o leyendo un libro. Es decir, lo leí de un tirón, me lo comí el libro. Y en otros casos estamos por la página 10 y empezamos a ver que nos falta todavía un pedazo así del libro. Es decir, esto va a ser interminable. El tiempo, cuando voy a poner una situación futbolera, para los que sean futboleros de ustedes, si mi equipo va perdiendo y faltan 2 minutos para terminar el partido, esos 2 minutos yo necesito que duren 20. Tengo la expectativa de que algo va a ocurrir allí. En cambio, y encima pasan rápido, pues son 2 minutos nada más. En cambio, el fanático del club que va ganando dice, no terminan de pasar nunca estos 2 minutos. Sin embargo, son 2 minutos siempre. Para unos pasan volando y no dio oportunidad, y para otros pasan lentísimamente. Esas son las características del tiempo psicológico, entre otras, por supuesto. Y una tercera categoría es el tiempo virtual. Cuando hablamos del tiempo virtual estamos hablando del arte, del tiempo propio, del estatuto temporal que la obra de arte instaura en nuestra percepción. Un famoso poeta francés, Paul Valéry, decía que la obra de arte es un finito en un infinito temporal. Es decir, la obra de arte de algún modo cancela el devenir del tiempo que, así como lo experimentamos habitualmente y en la mayor parte de nuestra vida, es un tiempo que podemos llamar doméstico. El tiempo de viajar en colectivo de un lado al otro, de ir a la facultad, aunque ahora no estamos yendo. El tiempo de hacer la fila en el banco para pagar un impuesto. El tiempo de cocinar. El tiempo de mirar la tele o mirar una película. El tiempo de trasladarnos de un lugar al otro. Ese tiempo doméstico, que no lo medimos, que bueno, en todo caso sí calculamos, bueno, tendría que ser tal cosa, tal otra, se puede convertir en cronométrico, tengo que poner en el horno tal cosa y que esté 20 minutos, o puede convertirse, también tener esos atributos que decíamos del tiempo psicológico. Ese tiempo doméstico transcurre, en ese tiempo doméstico transcurre la mayor parte de nuestras vidas. Ahora, la obra de arte cancela eso, porque tiene su propia temporalidad, empieza en un lugar y termina en otro. Punto. Allí sí podemos percibir la dimensión del tiempo, que no la podemos percibir en abstracto. ¿Cuánto dura el tiempo? ¿Cuánto hace que hay tiempo? ¿Cuánto más va a durar el tiempo? Son preguntas sin respuesta. En cambio, podemos decir, esta obra dura 8 minutos 40 segundos. Y cada vez que lo escucho, dura 8 minutos 40 segundos. Pero cada vez que yo lo escucho, si estoy escuchando, dividamos. Oír es un acto fisiológico. Tenemos un aparato auditivo que recibe del aire, que es un medio elástico, las ondas que producen la vibración de un cuerpo sonoro que se pone en movimiento. Una cuerda, una flauta que sopla. Entran las ondas sonoras y el cerebro, el aparato auditivo, lo decodifica como sonido. Y lo decodifica después en unidades discursivas de sentido, etc. Pero oímos per se. Los oídos, como bien se dice, no tienen párpados. Yo puedo en este momento
cerrar los ojos y dejar de mirar la cámara que me está filmando. Y ahora volver a verla. Salvo que me tape con unos tapones muy especiales. Siempre oigo. Ahora, escuchar es una decisión. La escucha es la audición orientada intencionadamente hacia un objeto sonoro que viene a nosotros. Entonces, estábamos hablando del tiempo virtual que instaura la obra y que a la vez nos podrá parecer larguísimo o cortísimo de acuerdo a que nos guste más o que nos guste menos. Una última cosa para hablar del tiempo, 3 términos que nos van a servir a lo largo de la cursada, porque conceptualmente lo vamos a poder aplicar en distintas instancias. Los términos son permanencia, cambio y retorno. La permanencia se da cuando un fenómeno percibido se mantiene en el tiempo. Si pongo una letra, digo, ocurre A y después ocurre A y después ocurre A y después ocurre A. El cambio es lo opuesto. Cuando ocurre A y después ocurre B. Escucho un tema y después escucho otro tema. En una canción cualquiera, de Fito Páez, de los Beatles, o una samba o un tango, la permanencia se da en las estrofas, que cambian la letra pero tienen la misma música. Y el cambio se da en el estribillo, donde hay otra melodía. Y el retorno se da cuando, después de haber escuchado algo y otra cosa diferente, este algo vuelve a manifestarse. Esas 3 son como invariantes temporales, porque se aplican a nuestra propia vida también. Cuando estamos en una clase, lo que ocurre es la clase, la exposición de alguien, la exposición de alguien, la exposición de alguien, la exposición de alguien. Cuando salimos, hacemos un recreo, salimos, ha cambiado algo. Y cuando volvemos a la clase, retorna aquello mismo que había ocurrido. Por lo tanto, esas invariantes temporales nos van a servir muchas veces para registrar qué es lo que ocurre en el transcurrir del discurso musical de una obra determinada. En el análisis musical esto es infinitamente preciso como herramienta para definir esa sucesión de acontecimientos temporales, porque finalmente la música se desarrolla en el tiempo y se desarrolla formalmente. La acumulación sucesiva de acontecimientos da por resultado una forma que a veces está establecida por el compositor a priori y a veces es un devenir propio de la creación. Arnold Schoenberg, un gran músico vienés de comienzos del siglo XX, decía en uno de sus artículos del libro El estilo y la idea, la forma hace inteligible a la idea. Esto es, las ideas musicales precisan organizarse, porque una forma finalmente es una organización. Precisa organizarse de determinada manera a través de distintas configuraciones que van uniéndose unas a las otras. Configuraciones, bueno, cuando hablamos de la Gestalt, Gestalt significa, una de las acepciones más propias de la Gestalt es configuración. Bueno, escuchamos configuraciones de cosas que se relacionan con otras configuraciones y que a lo largo del tiempo dan por resultado algo que llamamos la forma musical de este objeto. Y a eso nos dirigimos ahora en el próximo capítulo.